Iniciamos la película con una ventisca helada, a lo cerca vemos como uno vino a asomarse hacia la ventana. Los animales se hielan debido a la intromisión de alguien o algo. Simplemente vemos como una de las ovejas sale del corral y cae. Mientras vemos como el rebaño se queda mirando hacia la puerta, y lentamente la cámara se aleja de ellos para tener un contraplano hacia una mujer. Como sabrán, A24 se tomó su tiempo así como yo, así que prepárense para una historia lenta, y con poca retención para nuestra memoria de pez. La historia se centra en esta pareja con el nombre de María e Ingvar. Vemos cómo es su día a día en las montañas, oficios del campo, como crianza de animales, actividades agrícolas y asistir a los partos de los animales. La rutina cambia cuando una de las ovinas da a la luz a un ternero fuera de lo normal. La pareja decide apoyarlo y darle cuidados especiales. Por el momento vemos todo normal, vemos cómo lo visten y alimentan para resguardar al recién nacido. Ingvar saca una vieja cuna del establo para albergar a la cría. ¿No es esto a lo mejor innecesario? Al parecer deciden adoptar a ese animal. María se ve confortable con el ternero. Pero, al parecer el padre no está feliz por esta noticia. ¿Qué hiciste? Te metiste con esa cabra, ¿verdad? Contesta, contesta. A la deriva entre la niebla, logramos ver cómo emerge un ovino entre las nieblas, peculiar, robusto con un respirar inquietante. A pesar de ser animales, la maternidad y el apego siguen presentes. Esto es algo que hará más de una vez. Nos enteramos que es mujer y la han bautizado con el nombre de Ada. Al parecer no se encuentra dentro de la casa, por lo cual deciden buscar en los alrededores de la montaña. La búsqueda no parece tener éxito hasta que encuentran a Ada con su progenitora. Por primera vez se puede observar el híbrido que es Ada. La pareja decide recoger a Ada y dejar el lugar, pero al parecer la madre no está de acuerdo con esto. Maldición, señorita. El tiempo ha pasado y es una nueva temporada. En la lejanía vemos cómo despojan a un hombre. ¿Será importante? No lo sabremos. María tiene sueños acerca de los Lambs, un mal augurio o cargo de conciencia. Los berridos inquietan a María, por lo cual decide ponerle un fin a la molestia. El personaje insertado logra captar el sepulcro que realizó María. Nos enteramos que su nombre es Pietur, hermano de Ingvar, así que deciden presentar al nuevo integrante de la familia. Yo actuaría de la misma manera. Pietur se hace la misma pregunta. Ingvar da una respuesta que sirve igual para nosotros y es: no te entrometas en mi estilo de vida, dando así el cese a la intriga. Nos enteramos en una plática nocturna, la razón por la cual Pietur se encuentra ahí es simple: problemas con el dinero, y la otra pregunta que cualquier anfitrión hace: ¿cuánto tiempo se quedará? Pasa el día y podemos ver entre líneas que existió una relación más allá entre María y Pietur. A lo largo del filme verás que Pietur no trata muy bien a Ada, y pone a la alza esta pregunta para mí. Bueno, en realidad son dos: Ada debe ser trata como persona o animal, y si fuere en cualquier de estos casos no les recuerda estos sesgos entre familiares con discapacidades. Digo, en la misma naturaleza existe el rechazo al poseer características diferentes. ¿O existe alguna razón mayor que se encuentre entre sus versos? Pero continuando con la historia, obviamente al hermano le desagradó el trato que le dio a su hija adoptiva, causando el desagradado a su persona. Otra mañana y otro día de trabajo.
Al parecer es día de laburar pero Pietur es el único despierto, prepara sus cosas y decide tomar el mismo rifle con el que asesinaron a la madre de Aida. Observamos una pequeña excursión y Pietur está decidido a atacar, pero la pregunta es, ¿por qué? Al parecer la empatía ganó esta vez. Vemos a María en un tipo de cementerio familiar, ante la tumba de otra hada Ingvardotir, nos da a entender que hubo otro familiar o existió un hijo anterior antes de esta hada. Se los dejo a su interpretación. Cambiamos de escena con Ingvar leyendo un cuento a Ada, terminando la historia de Din Malim Malim, tenemos un flashback de Ingvar buscando a Ada. Cesa el día y resplandece el mañana, al igual que la pareja miramos el optimismo que tiene Pietur para llevar a Ada en un paseo en bote, demasiado alegre para ser honestos. El viaje de pesca fue exhaustante así que es momento de una merienda, podemos apreciar un momento familiar, el disfrute de un deporte por televisión, enterarse que el tío Pietur fue un artista años atrás, tiempo en familia pues. Aida decide retirarse del lugar, así que decide jugar con el perro, pero por alguna razón desconocida el perro empieza a ladrar y sus ladridos cesan. Aida se queda expectante, en shock por lo que ve. Pero corre al interior de la casa hacia el primer espejo que ve, que será aquel ser que presenció tiene una similitud con ella o algo más. Ingvar al parecer bebió de más así que es buen momento para ir a dormir, mira esa mirada parece de anhelo. En cuadro tenemos a Pietur y María, el hermano dice que fue una tarde fantástica pero que podría ser mejor si saben a lo que se refiere, pero María lo rechazó por lo cual en forma de chantaje Pietur menciona si Aida sabe acerca de quién mató a su madre. Al parecer funciona pero ya amaneció y es momento de marcharse, ni una sola palabra, Ingvar queda desconcertado al no haber nadie a excepción de Aida. María y Pietur se despiden, María mencionando que Aida es una bendición, un nuevo comienzo. Y con un abrazo que expresa un buen sentimiento se despiden. Ingvar decide arreglar el tractor averiado que dejó su hermano, llama al perro pero no tiene respuesta, así que llama a Aida para que lo acompañe. En el camino Ingvar le menciona a Aida cómo no perder el camino a casa, diciendo, cada vez que te vayas la montaña estará frente de ti, y cada vez que vuelvas se encontrará atrás, pero ¿qué pasa si hay niebla y no ves la montaña? Entonces sigue el sonido del río. Al parecer el tractor no funciona, así que es momento de buscar otra forma. María regresa, pero nota que no hay nadie en la casa, pensando lo peor corre en busca de lo que supongamos sea Aida. Un corte repentino y tenemos a Ingvar ahogándose con sangre, escuchamos otro disparo y vemos quién es el responsable. Aida escucha los últimos respiros de su padre moribundo. La bestia se acerca para tomar a Aida. Con una mirada triste observa a su padre morir. María llega para ver el estado de Ingvar, y llorando entre lágrimas se despide de su esposo, y con un suspiro de alivio termina la película. What? Bro, what are you talking about, man? Si así termina, bueno tenemos dos conclusiones o tal vez más, aquí te van las mías, la primera y la más literal. Lam nos cuenta la historia de una pareja que tuvo ciertos problemas de relaciones en el pasado pero su vida cambió al tener a Aida en sus vidas, eso y que una oveja se puso a parir una mañana helada, el problema parece ser y ese es el hermano de Ingvar, la criatura o el hombre cabra, si nos los habían presentado ya que si vieron la película podemos oír sus jadeos al inicio de la película, y en otras escenas como la presencia del ser cabrío, sonidos a mitad del campo y la muerte del dogo, como ejemplos. Si nos vamos a lo literal en el clímax, es que el hombre cordero tomó venganza por la muerte de la oveja y vino por su hija, todo bien hasta ahí, ¿no? Pero si nos ponemos más astrales Lam sí cuenta la historia de problemas familiares, como la infidelidad y la pérdida de un ser querido, como podemos ver entre el flashback de Ingvar, y la reacción de ellos cuando no encuentran a Aida nos dan a entender que ya pasaron por esto. Sí puedes decir por sentido común todos reaccionan así, pero no todos tienen en su hogar una cuna,
Eso y sumándole el hecho de que en el panteón familiar tienen una tumba con el mismo nombre de Aída, así que podemos teorizar que sí, tuvieron una hija y esta murió ahogada por oír el consejo de su padre de ir hacia el río, tal vez, si es que no estoy exagerando. Ya sabemos que Pietur no es el mejor hermano y María una santa, pero, ¿por qué? Se retractó al disparar a Aída. Hay una interpretación en Reddit la cual sí me calzo, y es que la adición de Aída sirve como una historia paralela de lo que sucedió entre Pietur y María. Pietur al rechazar a su hija decide borrar rastro, pero al final no es tan desalmado o no tiene la suficiente la ira para deshacerse de su primogénito. Lo cual explica el por qué en el paseo en barco, Pietur actúa como si quisiera entablar una amistad. Y ahora el hombre cabra, ¿qué pasa con él? Según la teoría, es la representación y manifestación de los deseos carnales de Pietur. Coincidencia que apareciera después de que dejó el tractor averiado, no lo creo. Pero sí podemos decir que el Human Ship quería demostrar lo macho que es adueñándose de sus ovejas, su gente y su hija. Pero no lo sé, esta inserción del hombre ternero me causa conflicto, porque en sí que representa, o es solo la venganza por haber matado a su señora oveja. Si es así, el único que sale perdiendo es Ingvar, le ponen los cuernos y lo matan, 2 veces, no sé, la vida nunca fue justa. Si ya la viste, ¿qué interpretación le das? ¿Qué significa para ti Aída, una hija bastarda? La dicotomía de no saber quién eres o a qué perteneces, el fruto del amorío o simplemente la hija de un hombre cabra que estaba de paso para repoblar a su gente. Y si no la has visto podés verla, en la página de A24, Roku, Apple Televisión o tu fuente de internet más confiable. Sin más que decir, check out. Para etiquetas. Cam, Lam explicación final. Cam, Lam explicación.